El día de hoy vamos a hablar un poquito con respecto a los marcadores de pronósticos de carcinoma de glándula mamaria, lo que se está tratando de realizar tanto en las instituciones privadas como en las instituciones gubernamentales y del Seguro Social. Realmente nosotros cuando hablamos del carcinoma de glándula mamaria, pues es bien interesante hablar de muchas cosas, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de algunos factores pronósticos y principalmente de 3 pruebas en las cuales se necesita realizar estudios de inmunohistoquímica. Vamos a hablar que tradicionalmente nosotros hemos visto que hay varios factores pronósticos en el cáncer de glándula mamaria. El primero es la extensión anatómica de la neoplasia. ¿Cuánto mide la neoplasia? ¿En dónde está ubicada? ¿Y cómo se está extendiendo? Obviamente tenemos que recordar que para eso utilizamos el sistema TNM. Posteriormente, cuando hay mastectomías, también es importante que nosotros cuantifiquemos la enfermedad residual. Los márgenes quirúrgicos también han sido factores pronósticos. El tamaño del tumor, así como el grado de diferenciación y el grado nuclear. Esos han sido los factores pronósticos tradicionales en varias latitudes. Sin embargo, además de esos patrones tradicionales, es importante que recordemos que hay otros factores como los factores hormonales. Y en este caso, tenemos los que son los receptores de estrógenos, que se ha visto que en cáncer de mama, además de cáncer de mama, se ve que tienen expresiones, esos receptores de estrógenos en diferentes tejidos, pero hay una expresión importante en el cáncer de mama. Se ha visto que hay un aumento de la sobrevida en respuesta al tratamiento con tamoxifen, y aquí vemos básicamente lo que estamos estudiando. Vemos que el receptor, la hormona esteroidea, pasa libre a través de la membrana plasmática, posteriormente se une con un receptor a nivel del núcleo y eso favorece lo que es la transcripción. Entonces una molécula de estrógeno, la característica que tiene es que va a estimular el ADN para que empiece a sintetizar proteínas. Y entonces podemos decir que hay una proliferación de células por presencia del estrógeno. Esto sucede normalmente en la mama y en las células del útero. Vemos cómo proliferan con la alta concentración de estrógenos. Obviamente esto es influido por el ciclo menstrual, ¿verdad? Y vamos a ver que en altas concentraciones de estrógeno pues va a haber proliferación de células mamarias. Sin embargo, en las células que están con problema en su maquinaria genética, en las células malignas, pues también los estrógenos influyen para que esas células empiecen a proliferar. Como en este caso, vemos que hay una estimulación de estrógenos y empiezan estas células mutantes a proliferar, al igual que las células normales. Las células cancerosas también empiezan a proliferar cuando hay una estimulación estrogénica. Que cuando nosotros ustedes saben que cuando el cirujano hace una excisión de una lesión en la glándula mamaria, tiene que ponerle un fijador que se conoce con el nombre de formol. Eso lo hemos sabido de hace bastante tiempo, ¿verdad? Pero sucede que ese formol le hace algo a ese tejido. ¿Qué le hace a ese tejido? Enmascara los antígenos que tiene ese tejido. Y como es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿qué necesitamos hacer? Recuperar ese antígeno. Y entonces tenemos que recuperarlo. Una forma de recuperarlo mediante el calor, ¿sí? Queremos quitar esos enlaces que tiene el formol con las células cancerosas. La inhibición enzimática es otra forma en la que se puede hacer. Y entonces recuperamos esos antígenos. Ya cuando están recuperados, este es un ejemplo, aquí está un antígeno que ya está recuperado en la célula por medio del calor o recuperación enzimática. Se le agrega un anticuerpo primario, en este caso, aquí estamos hablando de un anticuerpo citoplasmático, un antígeno citoplasmático, pero en receptores de estrógenos es nuclear, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo. El antígeno se une con el anticuerpo primario, después se une con un anticuerpo biotilinado para aumentar los enlaces. Después hay un complejo que se llama streptadeína enzima, que ha sido modificado en estos últimos años, buscando polímeros. Y después se hace una solución coloreada y entonces podemos observar
los antígenos que estamos estudiando. En este caso, los receptores de estrógenos y progesterona. Y eso es un resumen de la técnica de inmunistoquímica. Y este es un ejemplo de marcadores hechos aquí en Guatemala, tanto en el Hospital Roosevelt como en laboratorios privados, de lo que es los receptores de estrógenos. Vemos aquí la intensidad del núcleo, que esto coloreado de color café, quiere decir que en estos núcleos encontramos entonces receptores de estrógenos. También encontramos receptores de progesterona. En otras palabras, estas células sí tienen esos receptores, son células malignas que sí van a ser influidas entonces por las hormonas esteroideas que estamos comentando. Entonces sí hay que dar bloqueo hormonal en este caso. Bueno, esto es solo para recordar que el cáncer pues obviamente va en evolución su histogénesis, por decirlo así. Y por ejemplo en el año 2003 pues se sabía que la glándula mamaria normal pasa por varios estadios para volverse cáncer. Pasa por una hiperplasia ductal ovular, pasa por una hiperplasia ovular atípica, un carcinoma ductal, un carcinoma lobular in situ, o sea que todavía está en el conducto, ¿verdad? Cuando es in situ, y posteriormente invade, ¿verdad? Hay un carcinoma invasivo. Entonces la diferencia entre un carcinoma in situ con un invasivo es la invasión del carcinoma invasivo hacia el estroma. Hay otro marcador importante, ya vimos que el primer marcador importante de inmunistoquímica que tenemos que utilizar para un cáncer de mama, receptores de estrógenos, receptores de progesterona, y ese es un tercer marcador que ahora según los consensos de tratamiento de pacientes con cáncer de mama, prácticamente son estos tres exámenes los que hay que realizar en una paciente con cáncer de mama. Los que son realmente obligatorios en el estudio de cáncer de mama es receptores de estrógenos, receptores de progesterona y este que vamos a ver ahorita que se llama HER2-Neu. El HER2-Neu es una tirosinasa relacionada con el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Tiene expresión elevada en tumores epiteliales, en adenocarcinomas se asocian a pobre pronóstico y resistencia a dosis bajas de quimioterapia. Tiene interacciones con múltiples receptores activando factores de crecimiento. Se llamaba Neu porque Windenberg y sus colegas fueron los primeros en describir una versión mutante o con gen responsable en ratas del neuroglioblastoma inducido por etinil nitrosourea. O sea que por eso es que le llamaron Neu, porque se encontró en esa forma. Y HER porque es un gen relacionado con el factor de crecimiento epidérmico humano. ¿Cuáles son los aspectos clínicos? Algunos de ellos es que la expresión del 50-60% de carcinoma in situ de mama y solo en el 20-30% de los invasores está esta molécula. Los pacientes con expresión al HER2 son resistentes al tratamiento y la expresión del HER2 se puede tratar con un medicamento que bloquea a estos componentes. Y la expresión se relaciona con mal pronóstico y reducción de sobrevida. Entonces aquí vemos que una célula normal tiene algunas copias de HER2 en su membrana citoplasmática. Mire, aquí normalmente vemos que esto es normal y aquí cuando empieza a incrementarse estas copias, por decirlo así, o sobreexpresarse el HER2, empieza a haber problemas. Vamos a ver que cuando hablamos del HER2 es una molécula que tiene tres dominios. Un dominio que está a nivel extracelular, un dominio que está a nivel intracelular, ¿verdad? Y otro que está a nivel intracitoplasmático, y otro que está a nivel ya propiamente intracelular, que tiene la actividad enzimática. Nuevamente se ve esos tres dominios de la molécula y vemos que cuando está sobreexpresada, entonces estas moléculas van a lanzar señales al núcleo para que se incremente la síntesis proteica y entonces esta célula cancerosa empieza a proliferar de una forma exagerada y entonces estas pacientes por eso es que cuando tienen esa molécula tienen un mal pronóstico. Nuevamente vemos que aquí estamos y vemos que la activación de las señales va a depender de los ligandos del receptor y del patrón de dinámica. Bioquímicas obviamente por muchos factores que es bastante largo comprender, pero lanzan señales al núcleo y el núcleo hace entonces que se empieza a proliferar estas células de una forma exagerada. La siguiente, entonces vemos que la mama normal tiene aproximadamente 200.000 moléculas de receptores
Mientras que el carcinoma ductal, que está sobreexpresado, si se dan cuenta, ya es una gran cantidad de las moléculas de HER2, y eso va a hacer entonces que vaya mayor proliferación celular y obviamente va a haber más problema en lo que son el tratamiento de estos cánceres. Por eso es que hay una molécula ahora comercialmente distribuida que va a inhibir a estas lesiones. Se ha observado sucesión con enfermedad de alto grado, 25 a 30%, carcinoma in situ y carcinoma ductal infiltrante, raro en el grado 1, muy importante eso. Cuando tenemos una lesión que no está muy atípica, casi siempre no se expresa tanto HER2, generalmente negativo en carcinoma lobular, con excepción de una variante que se llama variante pleomórfica. En enfermedad de Payet puede estar positivo entre 80% de los casos y lesiones acrogenas. ¿Qué medimos? Bueno, lo que medimos es el número de receptores en la membrana y vemos que el factor pronóstico va a haber una sobrevida menor, va a haber más enfermedad metastásica, va a haber una neoploidía, fase S alta y P53 positivo, y el factor predictivo es respuesta a tratamiento con Herceptin. Algo que tenemos por problema con cuando es HER2 positivo, es que muchas veces son negativos los receptores de estrógenos y progesterona, y entonces esto le aumenta el mal pronóstico al paciente. La inmunohistoquímica es una prueba utilizada como factor pronóstico, pero también como farmacodiagnóstica, porque se sabe que todos las pacientes que tienen positividad para HER2, estas pacientes hay que darles un tratamiento para evitar esta proliferación celular. Estos son los epitopes por inmunohistoquímica, que son los lugares donde se van a unir los anticuerpos para poderlos identificar. Muy importante que hagamos una prueba estandarizada con reactivos, con metodología y obviamente con interpretación. O sea, es muy importante que todos se estandaricen. Esta es la forma en la cual nosotros lo vemos y lo interpretamos. Esta es una línea celular, ¿verdad?, que se hace en el laboratorio de inmunohistoquímica, una línea que es un control celular, y vemos que aquí está el HER2 positivo rodeando a la membrana, o sea, positivo en la membrana citoplasmática. Cuando es un 0, pues no vemos reacción. Cuando es un 1, es una tinción incompleta y débil. Cuando es 1, también puede ser incompleta y fuerte. Muy importante, no todo lo que brilla es oro, por eso es que hay que saber interpretar esta tinción. Mientras que el 2 puede ser débilmente positivo, pero completo, y esto es cuando es positivo. Y por último, el 3 cruces, que ya es fuertemente positivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con una paciente que tenga HER2 positivo? Pues eso es lo que se hace. Tenemos el tumor de glándula mamaria, se le hace el estudio de inmunohistoquímica. Si es positivo, se le da tratamiento con Herceptin, y si es negativo, pues se reporta como negativo. Pero si es equívoco, o sea, si es 2 cruces, hay que hacerle otro procedimiento que se llama FISH. Y el FISH, entonces, dependiendo de la positividad o negatividad del FISH, entonces así se va a realizar el tratamiento para el Herceptin. ¿Qué otros componentes tenemos que realizar como patólogos con inmunohistoquímica en cáncer de mama? Pues hay muchas formas en las cuales la inmunohistoquímica nos ayuda a hacer diagnóstico. Por ejemplo, uno de ellos es establecer la invasión. Muchas veces es difícil establecer invasión en un cáncer de mama, y cuando hay duda tenemos que recurrir a la inmunohistoquímica. Principalmente recurrimos a tinciones que nos ayuden a identificar las células mioepiteliales, porque cuando están presentes las células mioepiteliales quiere decir que la membrana basal está intacta y el estroma no está invadido. Y es muy diferente tratar a una glándula mamaria, a un cáncer de mama, cuando está invadiendo el tumor que cuando no está invadiendo. Utilizamos actina de músculo liso para poder teñir esas células mioepiteliales. Podemos utilizar otro anticuerpo que se llama calponina. Podemos utilizar cadenas pesadas de miocina de músculo liso también. Podemos utilizar también lo que es el P63, que nos tiene células basales y células mioepiteliales también. Nos damos cuenta que están teñidas, o sea que estos son lesiones que no han invadido. La calponina, actina de músculo liso, y también nos sirve para diferenciar entre carcinoma ductal versus carcinoma lobular por algunas enzimas, por algunos anticuerpos, por ejemplo la E-caderina, que lo que nos hace es poder estar positiva en casos de carcinoma ductal.
también en hiperplasias ductales. Realmente son utilizaciones, o sea, cosas que usamos prácticamente en la carrera de dermatología, que vamos a ver también caracterización de adenocarcinomas metastásicos, que por un panel de inmunohistoquímica nosotros podemos saber si la metástasis es primaria de mama o no es primaria de mama. Como vemos acá, ¿verdad? Que es un tumor de mama que fue positivo para esta proteína y entonces es positivo. También en caso de tiroides utilizamos este marcador para poder saber si es positivo para ese tumor, o en el caso de los casos de WT1 que se utiliza para carcinomas de ovario también. Algo muy importante que nosotros tenemos que recordar para que el otro uso de la inmunohistoquímica es evaluar el ganglio centinela. Es un ganglio que es el primer ganglio que es metastásico, no vamos a entrar en mucho detalle, pero recordemos que es importante algunas veces que esto no puede verse con las tinciones de hematoxilina y eosina normales. Tenemos que utilizar estos estudios de inmunohistoquímica para poder ver la presencia de estas células malignas en un ganglio linfático que se conoce como ganglio centinela. Nuevamente aquí tenemos el ganglio centinela con positividad para citoperatina, y eso nos dice que este tumor está metastásico al ganglio linfático, bastante pocas células. También es importante algunos casos en los cuales tenemos nosotros que identificar inmunohistoquímicamente para diferenciar entre malignidad y benignidad, como la adenosis microglandular, en la cual es a veces muy difícil diferenciar entre un carcinoma tubular versus una adenosis microglandular, y lo hacemos por medio de una proteína que se llama S100. Y en la quina de músculo liso, ustedes se dan cuenta. No vamos a entrar mucho en detalle, pero es muy importante a veces utilizar estos marcadores. Bien, en investigación, algo muy importante que nosotros quisiéramos en algún momento poder implementar en Guatemala es lo que se llama el microarreglo tisular, que es agarrar varios tumores. Eso se utiliza para estudios, principalmente estudios de investigación. Agarrar los varios tumores y hacernos una preparación histológica de todos esos tumores para correrles marcadores de inmunohistoquímica y hacer estudios a larga escala y que no sean tan caros para nuestro medio. Entonces esta es la técnica que se utiliza, y se utiliza en estos materiales. Cada uno de estos cilindros que ustedes ven acá representa un tumor. Entonces podemos hacer estudios grandes, a gran escala, con pocos recursos. Y eso es muy importante, que se pueda aplicar una idea para estudios aquí en tomarlo, cuando queremos nosotros trabajar en un futuro, poder estudiar factores de inmunohistoquímica a gran escala en casos de glándula mamaria y que no salgan tan onerosos en el trabajo de investigación. Así es como hacemos cuando estuvimos en el laboratorio de hematología de MD Anderson, pues esto es un método que se utilizaba muy frecuentemente. Queremos ver si lo podemos implementar, ¿verdad? Pero esto es más que todo para estudios de investigación. Se llama tissue macroarreglo, o microarreglo de tejidos. Y aquí es como se ven, miren cómo en una sola preparación se pueden estudiar muchos tumores y se les hacen los marcadores de inmunohistoquímica para que no sea tan numeroso. Bueno, vimos que a veces la histología sola no nos ayuda a saber si ya es una lesión es maligna o es benigna, ¿verdad? Y tenemos que recurrir a esas técnicas. Y entonces vemos que en el cáncer de glándula mamaria, precisamente, es donde se conjugan los dos componentes, lo que son los factores pronósticos tradicionales y también los estudios moleculares. También vemos que hay algunos estudios de expresión genética importante que se han utilizado por la técnica de microchips para saber si las pacientes van a tener una recaída o no. Obviamente tienen sus restricciones. Por ejemplo, tienen que ser pacientes que no tengan metástasis de ganglios linfáticos y pacientes que tengan receptores de estrógenos y progesterona positivos. A ese grupo de pacientes se les puede hacer esta técnica que nos dice si esta paciente tumor de mama en el futuro va a recurrir o no va a recurrir. Y entonces lo importante en este caso es que las pacientes que salgan con alto riesgo se les tiene que tratar mucho más agresivamente con quimioterapia. O sea, es importante esto, que en Guatemala todavía no se ha establecido, pero tiene que tener ciertos parámetros. Y vemos que esto es lo que hace es que por medio de la enzima transcriptasa inversa se hacen copias de ADN que después se van a parear con el ADN que se encuentra en los microchips. Después se pone en un software y entonces se establece el grado de riesgo
riesgo que tiene la paciente para poder recurrir en cáncer de mama o no tener recurrencia. Es esto más o menos lo que se hace. Se hace por medio del sistema de transcriptasa inversa, se hacen copias de ADN, posteriormente se unen con el ADN del chico. Y entonces se hacen lugares que se estudian con un software, y entonces podemos ver el sitio donde esta paciente está con respecto al riesgo de recurrencia, en estudios previos que se han hecho con respecto a estos chips. Esos son los chips, ¿verdad?, que se pueden utilizar. Aquí no vamos a entrar en detalle, porque eso ya son aspectos de laboratorio, pero esto es lo que se puede hacer para... Y obviamente la clasificación molecular de la glándula, del carcinoma de glándula mamaria, tiene mucho que ver con eso. Realmente lo que nosotros vemos que con estos tres marcadores que yo les comenté, receptores de estrógenos, receptores de progesterona y HER2 y la morfología, nosotros más o menos podemos saber si una paciente va a tener un alto riesgo o un bajo riesgo. Principalmente las pacientes que tienen un bajo grado de tumor, un tumor que no sea tan agresivo, casi siempre van a presentar receptores de estrógenos y progesterona positivos y van a tener un bajo grado histológico. Mientras que las pacientes que van a tener recurrencia, pacientes que van a tener más metástasis, van a ser receptores de estrógenos y progesterona negativos y van a ser HER2 positivos. Y estos pacientes necesitan más agresividad en su tratamiento y obviamente con la presencia de un bloqueador del HER2 para poder así entonces estos pacientes tengan mejor pronóstico. Nuevamente, la clasificación molecular. Si ustedes se dan cuenta, los receptores negativos se ve lo que se llama los carcinomas que son parecidos a células basales. Y obviamente eso tiene que ver mucho con la genética, con el BRCA, ¿verdad? Y no vamos a entrar más en detalle, solo recordarles que el pronóstico del cáncer de mama es determinado por la expresión genética. Entonces, ¿cuál es el futuro de la patología mamaria? ¿Será que ya no es necesario el estudio normal que siempre hacen los patólogos? ¿Solo la biología molecular? Pues no, ¿verdad? Yo creo que ambos tenemos nosotros que trabajarlos para poder nosotros entonces realmente darle un mejor pronóstico. Y entonces uno quisiera poder tener en algún momento un reporte morfológico molecular en un cáncer de mama. Saber en un mismo reporte cuáles son el pronóstico de una paciente en base a estos hallazgos y en base a estos estudios. Buenas noches, mis hijas cuando eran chiquitas. Muchas gracias.